que somos odontólogos, se nos presenta un gran abanico de variedad y de elecciones que tenemos que definir nuestro ejercicio enfocado a una especialidad. Y fue así como mi elección fue trabajar con niños. Y desde el momento en el que uno elige trabajar con niños, queda implícito el trabajo con las familias. Y desde ese momento debemos tener una capacidad de formación más amplia, enfocada a lo que hablábamos recién, familia y niño. Entonces, no solo la gestión va a estar destinada a la del elemento dentario, sino a la del niño y a la de esa familia única, porque ese niño tiene un entorno único. Entonces, reconozcamos que la odontología pediátrica está enfocada, o el objeto de estudio es el niño, y este niño se encuentra en constante cambios. Por ello hace que nosotros debamos estar actualizándonos permanentemente, porque por un lado la odontología, los materiales dentales, nos han ofrecido cambios muy importantes, desde la aparición de nuevos materiales que son de alguna manera materiales inteligentes o biomiméticos, remineralizantes, actualizar. ¿Cómo podemos inteligentemente formar un plan de tratamiento a nuestros pacientes? Por otro lado, también reconozcamos que hay cambios en la niñez, que la niñez ha cambiado, y seguramente si pudiéramos hacer un intercambio con quienes me están escuchando, que tengan experiencia en atender niños hace unos años, podremos compartir esta diferente manera de abordar el niño de hoy, porque han cambiado y nosotros también debemos cambiar con esto, y por lo tanto debemos entrenar esta habilidad que es la resiliencia. Es la cualidad que nos ayuda a hacer frente a los obstáculos. Por lo tanto, hoy más que nunca, y después también de la pandemia y todo esto del COVID, la resiliencia es una de las habilidades que tiene que tener importancia en nuestra formación. Y bueno, el odontopediatra deberá tener diferentes ingredientes. Dentro de esos tenemos que el odontopediatra deberá desarrollar su trabajo con pasión y con paciencia. A su vez también deberá ser emocional para tener un corazón de niño y poder atenderlos, y desarrollar la empatía, que es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. A su vez, tendrá que tener el conocimiento científico adaptado a la creatividad, que significa que si yo conozco las virtudes que tiene un material dental, deberé tener la creatividad para poder adaptarlo a una boca muy pequeña, a un niño que tiene conductas poco colaboradoras, y llegar a conectarme con ese niño. Todos estos ingredientes deben multiplicarse con la actitud. El traje de actitud debe estar siempre en el odontopediatra para poder llegar al niño. Por lo tanto, el abordaje clínico de la conducta del paciente pediátrico no puede ser considerado como una receta de cocina. Esto debe ser como realizar un traje a medida para cada paciente. Como ya dijimos, estos niños tienen un entorno que lo hacen único y irrepetible. Entonces, así vamos a comenzar haciendo una reflexión, que es la que yo también me la hago y pienso, ¿cuál es el significado del niño? Una propuesta puede ser que quienes están escuchando piense en este momento o anote cuál es la palabra que se le viene a la mente cuando uno dice niño. Hace un tiempo, yo cuando me decían que es un niño, pensaba en un paquete pequeño lleno de energía y con ganas de jugar. Y esto también ha ido cambiando, y veo a un niño. Hoy pienso en un niño y pienso en un adulto que lo está acompañando, y pienso en tener herramientas para poder formar un equipo de trabajo
con los cuidadores, con esa familia. También quizás porque cuando uno va teniendo un poco más de experiencia, todo lo que es manejo del niño va teniendo como mayor fluidez y cuesta más enfocarnos en el formar ese equipo de trabajo para lograr salud en esa familia. Así es como en un principio la consulta odontológica estaba representada por una figura triangular. En esa figura estaba la familia, el odontólogo y el niño, que era el vértice de ese triángulo en donde estaba enfocado todo el tratamiento, tanto de la familia y el odontólogo. Y de una manera más actualizada, y en el libro de Bosch y Catalá, donde nos habla que esa figura triangular es modificada por una figura piramidal, en donde se incorpora un ingrediente nuevo, que es la sociedad. La sociedad que hace referencia al entorno del niño, la familia, la escuela, las creencias, en donde nosotros también debemos conocer esa pequeña sociedad que tiene el niño para poder mejorar el abordaje. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos principales que tiene el manejo de conducta del paciente niño? Y estos tres son los principales objetivos. Por un lado, la efectividad. Necesitamos tener un manejo de ese control de la conducta para lograr efectuar el tratamiento odontológico y que nuestro tratamiento sea exitoso. Por otro lado, necesitamos realizar educación en la consulta odontológica, y ya que tenemos la oportunidad de tener el contacto con niños pequeños, podemos utilizar la herramienta educación para lograr prevención, ya que se considera que la madre de la prevención es la educación. Entonces, utilizar este espacio como la gran oportunidad para educar en salud a nuestros pacientes y su familia. Otro de los objetivos es el conectarnos y comunicarnos con ellos, pero antes necesitamos escuchar, desarrollar una escucha efectiva para poder manejar la conducta de nuestro paciente. ¿Cuáles son sus tiempos libres? ¿A qué se dedica? Y ya lo vamos a ir viendo para compartir esta filosofía de trabajo. Pero veamos qué dice la evidencia científica con respecto a esto. Por muchos años, fíjense que el doctor Wilson hace una revisión sistemática y estudia qué tanto se escribió del manejo de conducta en odontopediatría desde el año 1970 hasta el año 2002. Y fíjense que en estos 35 años se publican tan solo 168 artículos en revistas indexadas. ¿Qué significa? Que un poco este tema estaba como todo hablado o todo resuelto. No había grandes preocupaciones para manejar la conducta del niño, porque con lo que había hasta ese momento se podía lograr colaboración del niño en el consultorio. Pero, dado a la preocupación de los clínicos y esto de manifestar el difícil manejo que empezó a hacer con todo ese cambio en la niñez, se empieza a establecer una nueva mirada y se hace una nueva revisión, y en el año 2011 tenemos artículos de la Asociación Americana de Pediatría o de Odontología Pediátrica que nos orientan actualizando las técnicas de modificación de comportamiento para nuestros pacientes. Y así tenemos dos grandes grupos. Por un lado, las técnicas avanzadas y por el otro lado, las técnicas básicas. Y dentro de las técnicas básicas, en donde las tenemos enumeradas en esta imagen, donde tenemos la comunicación verbal, el control de voz, decir, mostrar y hacer, la comunicación no verbal, el refuerzo positivo, la distracción, desensibilización, modelaje, la presencia o no de los padres, la contención física o restricción física, un poco son
la cantidad de herramientas que hemos utilizado quienes nos hemos dedicado a abordar la conducta de nuestros pacientes. Quizás sin tener una clasificación tan estática y haciendo una combinación, como si a todas estas técnicas las colocáramos dentro de una licuadora y pudiéramos mezclar y hacer una propia. Luego, las técnicas avanzadas que nos hablan ya de la sedación, de la anestesia general, en donde debemos trabajar con mayor especialización porque necesitamos un monitoreo de nuestro paciente. Entonces, para continuar esta charla, veamos desde el primer contacto que tenemos con nuestro paciente y en esta forma o en esta presentación que yo les estoy compartiendo con ustedes, el primer contacto, la recomendación hoy es que sea telefónico y de esta manera poder visualizar o poder identificar cuál es el motivo de consulta de nuestro paciente. Los motivos de consulta pueden ser variados, pero están entre ser una consulta preventiva, que bienvenida sea y es nuestra gran oportunidad, puede también ser por falta de colaboración o porque haya tenido ya otras visitas odontológicas y el paciente no se le pudo realizar el tratamiento, porque el paciente tiene caries o por urgencia o traumatismos. En este momento, después de la comunicación por teléfono, tenemos una de las cuestiones a utilizar o de las propuestas que yo les quiero contar, que utilizamos, que es la telemedicina, en donde a través del teléfono o a través de algún otro tipo de formatos podemos enviarle al paciente primero una presentación de nuestro trabajo o de nuestra filosofía de trabajo, una historia clínica, médica, en donde nos va a permitir conocerlo al paciente, y por otro lado, otra historia clínica de comportamiento, en donde nos va a permitir diseñar la primera consulta presencial de nuestro paciente. Entonces, para poder hablar de manejo de conducta, vamos a compartir cuál es la clasificación actual según la licenciada Ana Faz, escritora del libro de Psicología del Desarrollo en la etapa niñez, que ella es titular de la Cátedra de Psicología Evolutiva de la Universidad Nacional de Córdoba. Y me gusta mucho su clasificación. Y he podido hacer, por supuesto que en cuanto a clasificación hay una amplia variedad y los autores que se dedican a investigar esto también nos ofrecen una gran diversidad en esta clasificación. Yo las que les comparto es esta, que a manera de hacerla un poco fácil de aplicar en la clínica, dividimos por un lado a las infancias enchufadas y a las infancias desenchufadas. Por otro lado, las infancias que lo tienen todo y las infancias con poco. De esta manera, haciendo una clasificación rápida, cuando nosotros identificamos que el paciente tiene contacto con pantallas, a las que serían infancias enchufadas, que están conectados a juegos o a pantallas, a videojuegos todo el tiempo, de alguna manera podemos escanear ciertas cuestiones que hacen en común a este grupo de pacientes. ¿Y cuáles serían? Y este grupo de pacientes tiene poca tolerancia, le gusta muy poquito esperar, lo necesitan todo de inmediato, mientras que aquellas infancias desenchufadas tienen un poco más relajado la espera. Y a la hora de poder motivar, de poder manejar la conducta a estos niños, cuando un paciente es tan ansioso, no le gusta esperar, quizás que tampoco permita que nuestro trabajo de motivación sea largo, extendido o con un cuento demasiado largo, porque está muy conectado a la tecnología y debamos utilizar otras herramientas para hacer una consulta más breve, enfocarla principalmente en nuestro objetivo, que sea el cambio que necesitamos, mientras que cuando las infancias desenchufadas pueden ser más atractivos cualquier método didáctico más simple, un juego, un dibujo, etc.
Por otro lado, las infancias que lo tienen todo pertenecen a aquellos grupos de familias que quizás por cuestiones laborales terciarizan el cuidado de los niños. Por lo tanto, este grupo de niños son aquellos que desde muy pequeñitos son autoridad y no reconocen límites, porque siempre están ellos planteando que necesitan y lo necesitan tener al instante. Entonces, esto también se traslada a la consulta odontológica y estos niños quizás no sean tan fáciles de motivar con algunas cuestiones más sencillas como con un cuento, con un dibujo o un peluche. Mientras que las infancias con poco pueden ser que se distraigan y se identifiquen con algún cuento, con cosas más sencillas y demás. Entonces, para poder hablar de los niños de hoy, debemos hablar de los padres de hoy, ya que lo primero es resultado de lo segundo. Y así como la niñez ha cambiado, también han cambiado las familias. Y si podemos hacer una clasificación de las familias, o de la actualización de las familias, tenemos todo este abanico en donde vemos familias homoparenteral, la familia monoparenteral, las familias ensambladas, etc. De acuerdo a cada familia y el modelo de educación que elija para el niño, va a haber también ciertas conductas que van a ser reveladas en nuestra consulta odontológica y nosotros deberemos tener la habilidad o ciertas herramientas para poder manejarlos a la hora de la situación odontológica. Pero lo bien es que para poder manejar esa conducta de nuestros pacientes, nosotros tenemos que motivar. ¿Y qué es motivación? Motivación básicamente es modificar o poner en marcha una acción. Es entusiasmar al paciente a un cambio, es invitar a ese cambio. Por lo tanto, en mi parecer, habrá tantas técnicas de motivación como odontopediatras en acción. Entonces, podemos identificar que cuando estamos en una consulta, y en la consulta odontopediátrica, es una experiencia que está llena de emociones. Y ya que hablamos de emociones, vamos a definir lo que es emoción. Emoción es un motor que está impregnando cada instante de nuestra vida. No hay vida sin emoción. Por lo tanto, nuestro paciente que llega a la consulta acompañado por mamá, papá o cuidadores, también llegan cargados de una mochila llena de emociones. Y básicamente nacemos con un set de emociones, y esto la neurociencia nos ha permitido conocer cómo funciona el cerebro y la importancia que tienen en la vida el gestionar estas emociones. Y este set básico de emociones está representado por la ira, el miedo, la tristeza, la alegría y el desagrado. Este set básico a lo largo de la vida y las vivencias de cada persona se van creando emociones secundarias que van a ir variando de acuerdo a las situaciones que vivamos. Entonces, nosotros como odontólogos deberemos actuar como un observador activo que escucha y guía para ese cambio de conducta o de emoción en la situación odontológica. ¿Y qué significa PEP? PEP significa que las personas que necesitan ser, que vienen a la consulta odontológica, vienen con un pensamiento o una palabra atrás de la situación nueva que van a vivir. Ya sea que los padres le han transmitido la experiencia que han tenido, un amigo les ha contado, o los más pequeñitos pueden también tener el síndrome de bata blanca porque hayan pasado por una situación desagradable médica que la van a trasladar a la situación odontológica. Entonces, esos pensamientos que a través de la palabra van formando dentro de su cerebro van a hacer que se produzca una emoción. Esa emoción, que es una catarata de distintos neurotransmisores y químicos en el cuerpo, toma vida en la conducta y en nuestro caso en la situación odontológica. Nuestro objetivo principal es lograr la confianza de nuestro paciente en la situación odontológica.
Y bueno, así como nosotros, cada vez que recibimos un niño a esa familia, vemos o hacemos un escaneo de toda esa situación. Hoy los odontopediatras estamos siendo espectadores de situaciones de carencia de la presencia del adulto. Niños que pasan muchas horas solos, niños que no saben cómo comportarse porque no saben qué es lo que quiere el padre de ellos, porque pasan muy pocas horas. Y una recomendación muy fuerte que ha dado la Asociación de Pediatría en Argentina ha sido recomendar a los padres que dediquen al menos media hora de juego para con sus hijos. Entonces vemos que en algunos niños no solo hay riesgo cariogénico o riesgo de producir la enfermedad caries, sino también un riesgo emocional. Por lo tanto, y todo esto que hemos ido compartiendo, para mí la consulta del odontopediatra deberá ser diseñada para ese paciente, como decíamos recién, y no solo decorada con juguetes y colores. Es decir, que nosotros debemos conocer primero, debemos escuchar primero a ese niño para poder diseñar esa consulta y no solo decorarla. Y bien, cuando nuestro paciente ya viene a la consulta, entonces ya recibimos al paciente, en esto podemos clasificar en dos situaciones. Cuando el paciente ha tenido experiencias previas o ha tenido un mal conocimiento de la odontología, o pacientes sin experiencia clínica. En ambas situaciones prevalece la emoción miedo. Miedo a lo desconocido, miedo por lo que me comentaron o por lo que me transmiten mis padres, pero el miedo está presente en casi todas las situaciones. Entonces, nuestro trabajo va a ser enfocado a un abordaje en un estrés tolerable o positivo. Por supuesto, sin llegar a lograr o trabajar en un estrés tóxico. Para poder terminar esta primera parte, recordemos cuáles serían las recomendaciones o cuál sería el ritual que nosotros tenemos para recibir a nuestro paciente en la consulta. Es muy importante recibirlo por su nombre. El nombre es la palabra más maravillosa que todo ser humano identifica. Entonces, podemos zafar, como decimos en Argentina, diciendo princesa, superhéroe, mi rey, pero el nombre tiene una importancia, tiene una gran importancia, porque el niño lo reconoce como algo familiar. Por otro lado, el hecho de recibir buscando su mirada o poniéndonos a la altura del niño también es darle la bienvenida a la situación odontológica y es una manera de que el niño empiece a confiar en nosotros. La utilización del lenguaje es sumamente importante y deberá ser adecuado a la edad. Y también es muy importante tener cuidado con lo gestual. La comunicación verbal y no verbal tiene una interpretación muy importante. O sea que los gestos o los movimientos deberán también tener un cuidado especial. Además, también el concentrarse el aquí y el ahora es sumamente importante para que el niño pueda conectarse con nosotros. Así es como lo recibimos y veamos que, dado a que el niño exhibe una amplia gama de comportamientos, es importante que los odontopediatras tengamos una amplia gama de técnicas de manejo de conductas. Entonces, ese acuerdo en cómo vamos a trabajar debe ser realizado entre adultos y debe estar bien aclarado con los padres, porque solo deberemos utilizar técnicas de manejo de conductas que sean humanizadas. Es importante para aquellos pacientes que tienen o que han tenido mal conocimiento de la odontología, dejar fuera de vista el instrumental, incluso el de la mesa de trabajo o el de la planilla de la mesa de trabajo del consultorio, del equipo dental, cubrirla para que el niño cuando ingrese no vea la jeringa de aire, no vea la turbina, envolverla para que
directamente esto que hablábamos recién de un lenguaje no verbal, al ver eso que está separado o que está cubierto, inmediatamente interpreta que no se va a utilizar. Relajar al niño también es muy importante, les voy a mostrar algunas de las cosas que nosotros utilizamos, familiarizarlo con el ambiente odontológico, que es lo que lo que siempre hemos realizado, y darle seguridad reconociendo el grado de colaboración, es en forma de a poquito, haciendo que el paciente se vaya acercando al sillón, luego se siente y reconociendo el consultorio. Para la atención a los bebés utilizamos una almohada o un colchoncito para que el paciente acostado podamos nosotros realizar la técnica que necesitemos con la ayuda de los papás, papá o mamá, y de esta manera podamos tener la seguridad de una posición más firme y una correcta visualización cuando realizamos el tratamiento. Cuando los niños son un poco más grandes y tienen juguetes de apego, es muy importante, y ahora con el COVID, que no podemos tener nuestra sala de espera con juguetes, le pedimos que traiga su propio juguete. Es muy importante y a ellos les da mucha seguridad traer su peluche, su muñeco de apego, y hoy con la pandemia veo que muchos chicos están usando peluches como apego, y que hace un tiempo ya no había tantos peluches o tantos muñecos. El emocionario es una de las herramientas que utilizamos para empezar el diálogo. Entonces, por ejemplo, tenemos una ruleta, tenemos cartas o dibujos de emojis donde el niño identifica cómo se siente hoy. Entonces, a manera de empezar el diálogo, vamos charlando. Por ejemplo, yo les puedo contar, si me tocara hoy atender un paciente, en la ruleta marcaría una cara de enojo, porque yo estoy compartiendo con ustedes esta charla desde la casa de mi mamá, porque en mi casa se cortó la luz. Entonces empezaría el diálogo diciendo, uy, me enojé porque no había luz, me tuve que trasladar, y de esa manera ellos se empiezan a identificar y empiezan a charlar con nosotros hasta poder soltarse, conectarse y relajarse. Para poder relajarlos utilizamos la técnica de las 3 S en el ejercicio de suspiro, suelto y sonrío para recién comenzar a trabajar. Acá trabajamos con mamá fuera o mamá dentro del consultorio, y eso es variable de acuerdo al niño que estemos atendiendo. Hay mamás colaboradoras y que no nos quitan autoridad y podrán estar dentro de la consulta y dentro del consultorio. Además, a veces son tan útiles que pueden ser hasta asistentes nuestras, pero habrá otras mamás que es necesario que esperen afuera para que el niño pueda conectarse con nosotros. El juego es una realidad cambiante e impulsadora del desarrollo mental del niño, y es una herramienta que los odontopediatras podemos utilizar. Siempre considerando que juego, arte y salud constituye una unidad que conforma un individuo sano. Así como la doctora Eleonor Farman, escritora de libros de motivación de Argentina, un libro que les recomiendo porque es, si bien no es con técnicas actualizadas, la doctora nos ha enseñado cómo poder conectarnos con el niño a través de sus técnicas. Así tenemos estos pacientes, como vemos, que estamos jugando, trabajando con los peluches, trabajamos los hábitos con un oso fete, espera tu chupete, o mamadera, para poder hacer el chau mamadera o chau chupete. Y en definitiva, todo esto es gestionar la conducta del paciente o gestionar las emociones. Es una pregunta que cada día frente a los niños me hago. Por lo tanto, consideramos que los odontólogos hoy, los que decidimos atender niños, debemos gestionar las emociones propias, las de los niños y también las de los padres. Y fíjense que después del 2003
en donde compartíamos recién esa revisión sistemática que hubo en todo lo que estaba relacionado al manejo de comportamiento en odontología pediátrica, había habido un gran bache de muy pocas publicaciones. Después de esos años, al día de hoy, hay una gran bibliografía y hay muchas revisiones que nos van permitiendo conocer herramientas para poder actuar con éxito en el tratamiento odontológico con nuestros pacientes. Entonces, las consideraciones finales serían que lo primero es no hacer daño. El tratamiento no debe ser más dañino que la propia enfermedad. Por lo tanto, habrá algunos pacientes de difícil manejo o pacientes a los que no podamos trabajar con técnicas convencionales y deberán ser manejadas con técnicas más avanzadas, con ya sea sedación, anestesia general, etc. Por lo tanto, y por todo esto que hemos compartido en esta primera parte de la charla, el manejo de la conducta en la atención a niños en odontopediatría parece magia, pero es ciencia. Atrás de esto hay mucho conocimiento, mucho estudio, y fíjense que la consulta odontopediátrica pasa a ser un encuentro, un episodio o una experiencia con la oportunidad de empoderar al paciente, de poderlo educar, de poder hacer una escucha primero para poder identificar cuáles son sus necesidades, para poder evitar la instalación de la enfermedad caries. Entonces, la regla de las 5E es una manera actualizada de decir, mostrar y hacer. Entonces, 5E, ¿por qué? Porque lo primero es escuchar. La escucha activa es la que nos va a permitir conocer a nuestro paciente, identificando qué cosas podemos modificar y junto con ellos formar el equipo de trabajo. La escucha no tiene culturas, la escucha es universal. Por otro lado, tenemos otra de las reglas, es el enseñar, que sería mostrarle lo que vamos a utilizar al paciente, que sería el mostrar de la técnica clásica que teníamos del decir, mostrar y hacer. El explicar, que sería el adaptar con el lenguaje a nuestro paciente, lo que le vamos a realizar, y recién ejecutar realizando la técnica odontológica. Esto tendrá como resultado empoderar al paciente para el éxito en el tratamiento odontológico. Y esta imagen quiero que se lleven de esta charla que estoy compartiendo con ustedes, que es la escucha. Debemos escuchar a nuestro paciente. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la charla, en donde vamos a hablar de la enfermedad caries. La enfermedad caries que ha tenido grandes cambios en estos últimos años porque los conocimientos en su etiopatogenia han cambiado y esto nos pone en contexto de un nuevo abordaje. Entonces, por ahí todavía podemos ver o recibir mensajes donde una mamá nos pide un turno para que nosotros saquemos las caries al niño, o también odontólogos que dicen, señora, su niño tiene muchos odontólogos. Y este es el primer cambio. Saber el concepto actualizado de la enfermedad caries es muy importante, y tan importante es poder transmitirlo a nuestros pacientes. Y a pesar de todo y la pandemia, seguimos haciendo educación. Educación a través de Zoom, con niños pequeños, a través de Meet, para poder seguir transmitiendo todos estos cambios en el concepto, para que se conozca cómo ha cambiado el abordaje del odontólogo en la enfermedad caries, cómo ha cambiado el conocimiento en qué es lo que causa la enfermedad caries. Por lo tanto, como todo comienza en casa, es muy importante llegar a los padres, llegar a los niños, por eso hacemos educación en los colegios a través del Zoom. Entonces, el año 2020 tuvo una reunión de los grandes expertos de los 5 continentes de nuestro planeta, en donde se unifica, se hace un consenso universal del concepto caries.
Y hoy tenemos la gran diferenciación que es el concepto de caries y la diferenciación de la lesión de caries. Entonces, podemos considerar a la caries como una condición multifactorial, dinámica y crónica caracterizada por el desequilibrio entre la estructura dental y el fluido, mientras que la lesión de caries es la señal clínica del desequilibrio cuando predomina la pérdida de minerales. Puede ser en esmalte o en dentil. Entonces, los signos son erróneamente conocidos como caries, siendo realmente la consecuencia de la enfermedad. Por lo tanto, cuando vimos recién esos mensajes en los celulares, hoy deberíamos cambiar y decir, señora, su hijo tiene una enfermedad donde la cavidad es una lesión. Entonces, tapando esa cavidad, no estaríamos solucionando la enfermedad. Ha cambiado el abordaje. Y si nosotros presentáramos una carátula como la que están viendo ahora, donde vemos una niña con el cepillo de dientes y boca de dentición temporaria sana, quizás hace unos años estarían de acuerdo conmigo diciéndome, pero la doctora se equivocó porque va a hablar de caries y puso una boca sana. Pero hoy, con el entendimiento de la enfermedad caries, estas imágenes están correctas, porque nosotros estamos identificando el comienzo de la enfermedad con los grados de desmineralización más iniciales. Por lo tanto, ya no está bien decir que es caries. Caries es una cavidad o un hueco o una cueva llena de bichos en la boca. Nuestros niños, a los que nosotros ya le estamos impartiendo esta información, dicen que la caries empieza siendo tan pequeñita que el ojo no la puede ver, entonces el niño tiene que ir al dentista para que el dentista con luz y con un espejo pueda mirar si es que ha comenzado a formarse esa cueva. De eso la importancia de la consulta preventiva o las consultas tempranas. Por lo tanto, reconozcamos que la lesión de caries tiene un proceso dinámico. Es decir, que dinámico significa que está en constante cambio. Entonces, es muy importante reconocer que se encuentra localizada en sitios donde se acumula biopelícula y por lo tanto esos lugares serán cerca del margen gingival, los puntos de contacto en las superficies proximales o en las caras oclusales que tienen mayor fosas y fisuras. Pero lo más importante es identificar si esa lesión de caries está activa o inactiva. Y podremos tener una cavidad profunda, pero que está inactiva. Y ahí tenemos las características las características más rápidas, más fundamentales para poder diferenciarlas. Una lesión activa tendrá un color tiza, color opaco, rugoso, poroso, mientras que una lesión inactiva será brillante, dura o puede también estar pigmentada de acuerdo a la dieta de nuestro paciente. Entonces, el odontólogo del siglo XXI está desafiado a desarrollar habilidades comunicacionales. La enfermedad caries necesita de quien quiera ayudar y de quien quiera cambiar. Por lo tanto, si nosotros hablamos de prevención, deberemos actuar como facilitadores del cambio, porque ya vimos que la caries es una enfermedad dinámica y que puede estar o puede detenerse o activarse de acuerdo a los cambios comportamentales de nuestro paciente. Y acá viene otra recomendación, la lectura del libro de la entrevista motivacional. Estos autores, Rawlings y Miller, son autores que se han dedicado, ya esta es la tercera edición, a darnos herramientas para poder ayudar al cambio a nuestros pacientes. Y lo más importante es que son herramientas entrenables y que hay evidencia científica en que esta entrevista motivacional genera cambios beneficiosos en nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas de la entrevista motivacional? Son la utilización de estas 4 herramientas que yo les comparto. Y todo este tema
tiene una entidad propia y podríamos estar hablando toda una tarde, pero simplemente les comparto que las estrategias iniciales pueden ser la de utilizar preguntas abiertas, lo cual significa que cuando nosotros tenemos a nuestros pacientes en el consultorio, no realizar preguntas que sean fáciles de responder con el sí y el no, simplemente hacer preguntas que puedan ser respondidas con mayor cantidad de palabras o con el comentario de qué realiza el paciente. Como por ejemplo, ¿te cepillas los dientes? Puede contestar sí o puede contestar no. Pero en vez de eso, preguntarle cuántas veces al día se cepilla los dientes o si cada vez que come se cepilla los dientes. Y eso lo va a invitar al paciente a que se escuche lo que va diciendo, poder hacer un resumen de la charla y poder dar como finalización de la charla o de la consulta o entrevista motivacional los cambios factibles de realizar a través de ese diálogo y de la escucha de cuáles son los horarios que tiene el paciente, cuál es la vida diaria que lleva el paciente para generar ese cambio. Entonces, el estilo de comunicación adaptado es el que nos propone la entrevista motivacional, en donde nosotros debemos actuar escuchando mucho más al paciente. Lo vamos a construir con amabilidad, con estimulación y acompañar al paciente al cambio. Siempre vamos a utilizar una palabra saludable, amable. No debemos juzgar a nuestros pacientes para que ellos tomen esto de sentirse acompañados en la necesidad del cambio. Y el no juzgar es muy importante porque muchas veces si nosotros vemos una boca que tiene muchas lesiones de caries o la enfermedad caries está de manifiesto con lesiones de gran severidad, no juzgar a esa mamá y invitarla al cambio, explicándole qué es lo que ha sucedido, porque cuando tenemos pacientes golondrinas, como lo llamamos nosotros, que son pacientes que van deambulando de consulta en consulta, donde no encuentran la solución porque le tapan una caries y tiene otra, porque no se abordó la enfermedad, solo se tapó la cavidad. Entonces, crear una alianza bidireccional. Crear una alianza bidireccional basada en la colaboración, que es esto de crear con el paciente cuáles serían los cambios. Sembrar la acción para el cambio. Por ejemplo, he tenido pacientes que me dicen que son familias ensambladas, donde el niño pasa una semana con la mamá, una semana con el papá, y eso es muy común. Entonces, nosotros deberemos tratar de explicarle a los papás la importancia del cepillado diario, porque muchas veces nos dicen, bueno, cuando está conmigo yo sí lo cepillo. O una mamá que me preguntaba, yo puedo cepillar, si ayer, el día de ayer fue un día largo, no se cepilló, hoy si lo cepillo media hora seguida, lo va a proteger, entonces poder transmitir la importancia del cepillado diario y el explicarle, y puse acá un dibujito muy pequeño de una marca de papel higiénico, porque algo muy sabio que me dijo una mamá y se los quiero compartir con ustedes es que cuando yo le explicaba todo esto me dice, entonces el cepillo de dientes no es como el papel higiénico que solamente tiene que estar en el baño. Puedo cepillarle los dientes a mi hijo antes de que se vaya a dormir, sentado en el sillón, porque hablábamos de la importancia del flúor y de la acción tópica. Entonces, todos estos cambios los creamos en una alianza de acuerdo al ritmo, a la vida y algo que pueda ser realmente factible de hacer y de realizar. Es de aplicación progresiva y es importante hacer el resumen de los puntos de vista. Entonces, la odontología mínimamente invasiva es una de las propuestas que nos da la ciencia para hacer el abordaje actualizado de la enfermedad caries, reconociendo a esta enfermedad como comportamental, crónica y dinámica. Y la gran importancia es que logremos que esos dientes permanezcan
permanezcan funcionales durante toda la vida del paciente. Y ahí viene un gran cambio que debemos hacer como odontólogos, o odontólogos restauradores, que quizás tuvimos una formación de pregrado orientada a esto de tapar las lesiones sin conocer esto de la actualización de la caries de hoy, que necesitamos hacer un abordaje controlando la enfermedad, acercándonos a un abordaje biológico. Entonces, para la filosofía mínimamente invasiva, el diente es considerado un órgano con un capital biológico que tiene todo su tratamiento, está orientado a la salud, conservación de dientes funcionales toda la vida, en donde el paciente deberá ser un participante y responsable del cuidado de su cavidad bucal, del cuidado y la responsabilidad del cepillado. Mientras que el odontólogo netamente técnico considera a la odontología como una ciencia y un arte, donde el tratamiento es netamente restaurador y el paciente pasa a ser un cliente. Entonces, hoy la caries y la etiopatogenia de la enfermedad caries es reconocida como un desequilibrio ecológico. Por lo tanto, decimos que se produce por una disbiosis. ¿Qué es lo que sucede? Que en un equilibrio normal, en donde hay una estabilidad, cuando el diente está sano, el elemento se encuentra en un intercambio constante con el medio circundante, en donde hay ganancia y pérdida de minerales, pero todo se encuentra en un perfecto equilibrio. Y hay bacterias, sí, siempre, no hay bocas estériles, pero sucede que cuando consumimos, y como somos seres humanos, consumimos alimentos, y de todos ellos el azúcar es el principal enemigo del elemento dentario, en ese momento se genera lo que se conoce como una disbiosis. De la estabilidad y el hecho de compartir unas bacterias con otras, empiezan a competir generando lo que conocemos, la disbiosis, y si esto no es removido, no se desorganiza esa placa bacteriana o biofilm, va a tener una mayor progresión, se van a generar mayor cantidad de bacterias, donde van a tener capacidad de producir mayor cantidad de ácidos, en donde eso va a pasar a tener una etapa de mayor resistencia a los ácidos, mayor producción de ácidos, provocando una mayor cantidad de pérdida de minerales del elemento dentario. Y si el paciente no permite que se regularicen esas caídas de pH como estudiamos, esas curvas de Stefan como estudiamos en la universidad, no vamos a lograr el equilibrio de compensación de la pérdida y ganancia, que sería la y la remineralización. Entonces, fíjense que en etapas ya más de progresión de la lesión, recién entra el Streptococcus mutans, que por supuesto es una de las bacterias reconocidas en la producción de caries, pero no es una enfermedad infecciosa como la reconocíamos antes, donde reconocíamos que la presencia del Streptococcus mutans era el causal de la enfermedad. Hoy reconocemos que está presente, pero que necesitamos hacer el equilibrio en esa pérdida y ganancia de minerales, generando una simbiosis en ese medio bucal. Entonces, los grandes investigadores nos revelan que la caries es multifactorial y que tenemos factores determinantes y factores modificadores. Esto significa que el proceso de caries comienza a nivel dentario, pero el problema no solo lo vamos a poder resolver trabajando sobre el elemento dentario, es decir, tapando una lesión, porque es multifactorial. Pero habrá algunos de esos factores en los que nosotros no podemos influenciar, pero nuestro trabajo va a estar enfocado principalmente en control de dieta y en control de biofilm, que sería a través del cepillado. Y para eso nosotros deberemos tener claro cuál es la diferencia entre
diagnóstico y la detección. Quizás hace muchos años o durante muchos años detectábamos las caries y decíamos, a ver, tiene 1, 2, 3, 5 caries. La idea del diagnóstico nos compromete mucho más, porque quien diagnostica tiene un conocimiento más amplio de la enfermedad, conoce la etiología, conoce la etiopatogenia. Entonces, diagnosticar tiene un proceso más científico que solo la detección. Y para poder diagnosticar, como dijimos, nosotros tenemos que tener en cuenta que hacemos un diagnóstico hoy para el futuro de nuestro paciente, para trabajar en el futuro de nuestros pacientes, para lograr bocas sanas o dientes que funcionen durante toda la vida del paciente. Básicamente, para el diagnóstico vamos a utilizar maxificación, que sería poder trabajar con lupa. Ya no podemos hacer odontología sin esta herramienta. Es importante secar. Si trabajamos con niños pequeños, no utilizamos la jeringa triple, trabajamos con gasas o tornas de algodón. El limpiar el elemento dentario para diagnosticar es sumamente importante, y utilizamos también el explorador que recomienda la OMS. Y después de todo esto que hemos estado charlando, seguramente muchos de ustedes concuerdan conmigo que una de las herramientas importantes para el diagnóstico de la enfermedad caries es el escuchar. Entonces, tengamos que en cuenta que la odontología mínimamente invasiva trata de conservar el elemento dentario a lo largo de la vida del paciente. Y para eso debemos tener en cuenta el primer escudo protector que tiene el elemento dentario, ya que lo consideramos como un órgano, ya que tenemos que el elemento dentario es un elemento biológico, de un capital biológico innumerable. Entonces reconozcamos que está cubierto por un escudo protector que es el esmalte. Y desde el conocimiento de que el esmalte es una membrana semipermeable, empezamos a razonar lo que nosotros podemos hacer con la remineralización y cómo podemos trabajar protegiendo a ese escudo protector. La microscopía electrónica nos revela que a través de esos cristales o entre esos cristales hay microporosidades, y que se transforma esta estructura mineralizada en una membrana semipermeable y nos pone en conocimiento de la capacidad de remineralizar. Y tener en cuenta también que no tenemos capacidad de la célula formadora como el ameloblasto porque muere, pero sí podemos remineralizarla. A diferencia de la dentina, donde tenemos menos mineralización, y tenemos el odontoblasto, que puede tener una respuesta biológica de reparación. Eso es fundamental. Y en cuanto a las estrategias de manejo de la enfermedad, tenemos básicamente aquellas que son no invasivas, y por eso tenemos una mano tachada, que sería manejar la enfermedad caries a través de las recomendaciones de dieta, de las remociones de biopelícula o la utilización de pastas dentales con componentes que regulen con los componentes o las bacterias que conforman el biofilm, y la remineralización. Por otro lado, las mínimamente invasivas, que serían las estrategias de remoción selectiva y la utilización de biomateriales, y las de restauración, que están enfocadas al sellado, al uso de resinas infiltrantes, láser o abrasión. Y como para ir terminando, veamos que nosotros, una manera de detectar y de diagnosticar la enfermedad caries es a través del método IGDAS, que nos anticipa, porque nosotros antes veíamos la enfermedad o veíamos la lesión ya cavitada.
IGDAS lo que tiene de interesante es que comienza con un diagnóstico temprano, porque evalúa desde los primeros inicios o comienzos de desmineralización, reconociendo que la enfermedad caries es dinámica y que hay estadios iónicos subclínicos en todos nosotros, en todos los seres humanos, y que hay inicios de caries, aunque sean en estadios iónicos sin manifestación, reconocemos a la caries como una condición y no como una enfermedad, con la capacidad de poder controlarla, y no podemos decir que la prevenimos absolutamente, porque iónicamente en esos estadios ya hay pérdida de minerales. Y bueno, IGDAS nos va poniendo con un código de números desde el 0 al 6, donde nos va dando cuáles son las características desde el comienzo de la lesión hasta una lesión cavitada visiblemente o claramente visible. IGDAS tiene en el Google un entrenamiento para quienes lo puedan hacer o quienes lo quieran hacer, es de libre acceso, y es muy importante porque de esta manera podremos tener un entrenamiento básico en línea para poder identificar la enfermedad. Entonces, nuestro primer paso es transmitirle al paciente la importancia de la remoción del biofilm. Para eso utilizamos reveladores de placa bacteriana, para que a manera de recordatorio y visualmente vean la importancia de la eliminación y de participar activamente como participante en el cuidado, cómo tengo que cepillar, con qué cepillo, cuántas veces al día, y hacerlo en el consultorio y practicarlo frente nuestro para que sea realmente una técnica mejorada o un cambio mejorado. Entonces, de los que nosotros tenemos, el laboratorio Tedequín es un laboratorio argentino, cordobés, de la provincia en la que yo vivo y ejerzo. Entonces, el que más utilizamos es el doble tono, que nos va a teñir de azul la placa bacteriana vieja, de mayor espesor, y rojo la placa más delgada. Y este laboratorio nos da dos propuestas más, en amarillo y verde, para poder jugar un poco con los colores y poder hacer un poco más didáctico. Pero lo más importante es que yo haga esta participación activa, porque que yo enseñe no significa que el paciente aprenda. Por eso nosotros hacemos que el paciente concurra a la consulta con el cepillo odontológico, con el cepillo a la consulta odontológica. Y para ir cerrando, veamos cuál es el manejo actualizado. Cuando nosotros tenemos caries oclusales con esa gran variedad de la morfología, anatomía de fosas y fisuras, hoy lo que está en consenso universal, no se recomienda la utilización de exploradores de punta aguda. Por eso utilizamos los exploradores de la OMS o sondas periodontales, o simplemente sáquenle el filo o corten esa punta aguda del explorador para poder diagnosticar en forma táctil la lesión. Por otro lado, el consenso universal también nos está pidiendo como un gran desafío, que es el de dejar o evitar que el elemento dentario entre en un ciclo restaurativo. ¿Por qué? Porque ese ciclo, que para algunos autores lo denominan espiral de la muerte, lleva a la pérdida temprana del elemento dentario. Mientras más temprano entre ese elemento dentario en ese ciclo de restauración, más rápida será su pérdida. Por lo tanto, evitar tomar decisiones agresivas. Si no hay cavitación, no cavitar. Y lograr sellar. ¿Para qué? Para dientes funcionales durante toda la vida. Así, brevemente, como hablamos de las caries proximales, veamos de las caries oclusales, veamos de las caries proximales en dentición temporal. Uno de los grandes desafíos que tenemos los odontopediatras. Seguramente, si podríamos charlar, muchos de ustedes me dirían, recibo en mi consulta todos los días esas unicavidades, esos unirestauraciones que hacen 2 por 1, una sola obturación para las 2 cavidades.
es muy importante utilizar matrices de separación, y si nosotros no logramos tener un margen inferior que retenga el material de obturación, como en este caso que les muestra la flecha, no estamos en condiciones de que se retenga el material obturador. Por lo tanto, en esas cavidades proximales que no tengan ese margen, deberemos realizar coronas como les mostraba en estas imágenes. Coronas de acero inoxidable que a pesar de todo siguen siendo el material más noble o la opción más noble para poder resguardar ese elemento dentario, aislándolo, evitando que progrese la destrucción. Por un lado, el desafío en las caries proximales es el poco volumen de esmalte y dentina que tiene la pieza dentaria, y el otro desafío es lograr ese buen sellado. Por eso lo que les transmitía es que cuando nosotros limpiamos la cavidad debemos evaluar y considerar que haya ese margen que me retenga el material obturador. Si no, elegiremos corona. Por otro lado, otra de las recomendaciones es para su diagnóstico utilizar radiografías by Wheel. Ya no podemos utilizar para el diagnóstico de las lesiones de caries radiografías panorámicas, en preferente las radiografías by Wheel. Y otra de las cosas es la importancia de la interpretación. Debemos reconocer que cuando nosotros vemos zonas radiolúcidas, recién en los 2/3 de la dentina, probablemente esa lesión esté cavitada, y recién ahí tenemos que trabajar con un tratamiento o restaurar con un tratamiento. Pero antes de eso, ya sea que nuestra esmalte esté afectado en el primer tercio, en los 2/3 del esmalte y hasta el primer tercio de dentina, nuestro abordaje puede ser no invasivo o microinvasivo, con remineralización. En este tipo de caries utilizamos para diagnosticar las gomas de separar para una mejor visualización. Y acá puse esta imagen porque es verdad que a cualquier odontopediatra que reciba estas lesiones, estas caries proximales, se nos paran los pelos porque es un gran desafío. Entonces, como les decía, en la odontología de mínima intervención, la remineralización es la gran estrella. ¿Qué es? Es el aumento neto de material calcificado dentro de la estructura dentaria que reemplaza el material previamente perdido debido a la desmineralización. Y el rey en la remineralización es el flúor. Proteger al esmalte con el flúor es uno de nuestros trabajos o de nuestro desafío para recuperar esa pérdida y equilibrar la des y remineralización. Y en esta imagen que vemos un niño saltando en una cama elástica feliz, es para que nos acordemos y se nos grabe esta imagen, porque reconocemos a la caries como una enfermedad dinámica, y esto de estar saltando podría ser analógicamente ese proceso de desmineralización y remineralización que se da constantemente en la cavidad bucal. Y en verde está la remineralización y en rojo la desmineralización. Y es muy importante reconocer la importancia que tiene el flúor, que hace unos años ocupaba un lugar como un material de uso preventivo, y hoy podemos decir que el flúor tiene una acción terapéutica. El uso racional puede ser clasificado en aquellas bocas sin actividad caries o con actividad caries, con efectos benéficos para nuestro paciente, pero lo más importante es que el flúor esté en la cavidad bucal. Entonces, en baja concentración y en alta frecuencia para tener siempre iones disponibles en ese medio bucal. ¿Cuál es la recomendación universal? A partir de 1000 partes por millón de flúor en la pasta dental, en una cantidad reducida, y el cepillado después de las comidas. En aquellas bocas
con actividad de caries vamos a utilizar alta concentración y baja frecuencia, y en niños el más amigable es el barniz. Hay una gran variedad de fórmulas, también concentraciones, y tenemos formulaciones de barnices con reforzadores de flúor, que no tratan de anular el efecto del flúor, sino de, como la palabra lo dice, potenciar o reforzar la acción del flúor. El barniz es más recomendado para las superficies oclusales y los geles y espumas con flúor para las superficies libres. Entonces, reconociendo al flúor como el elemento más electronegativo de la tabla periódica, es decir, que va a necesitar siempre estar unido a otros elementos, cuando nosotros pincelamos el barniz sobre el elemento dentario, ese elemento dentario debe estar limpio para que la unión y la formación del fosfato de calcio sea sobre el esmalte y no sobre el biofilm. Pero si nosotros tenemos un paciente al que no hemos logrado cambios en la modificación de su alimentación y hay bajadas de pH porque hay entre comidas a cada rato y no hay una remoción del biofilm, por más barniz que coloquemos sobre ese elemento dentario, esas reservas de fosfato de calcio se agotan rápidamente y no logran beneficiar la remineralización. Por eso hay ciertas limitaciones en los fluoruros. Por lo tanto, tenemos la nueva generación de los potenciadores de flúor. Pero, ¿cuáles son las limitaciones de los fluoruros? Y bueno, que actúa superficialmente, en los primeros 30 micras de la lesión. ¿Se acuerdan que si nosotros tuviéramos un microscopio, veíamos que la mancha blanca se dividía en cuatro etapas, en cuatro porciones? La más superficial es en la que trabaja el flúor. Por eso los potenciadores tienen un efecto a mayor profundidad, que ya los vamos a ver. Esto de lo que decíamos, cuando la dieta es rica en ultraprocesados, en azúcares, pierde potencial de remineralizar el flúor porque, bueno, trabaja en la superficie y se agota esa reserva de fluoruro de calcio. No los disponibiliza para cuando se necesiten. Y por eso la ciencia nos aportan los potenciadores de flúor, que no dependen de esos factores, complementan el efecto de flúor, disminuyen los riesgos asociados a la fluorosis, ya que el flúor siempre fue cuestionado por utilizándolo en altas dosis. Y lo más importante es que va a tener ese efecto liberador de los iones de calcio y de fosfato potenciando esa acción remineralizante. Es decir, genera como un almacén de los reservorios de calcio y de fosfato para que los utilice el elemento dentario ante esa bajada de pH o esas pérdidas de minerales. Otra de las cosas importantes que les quiero compartir es el diagnóstico diferencial. No podemos confundir una mancha blanca por caries, que sería una mancha blanca adquirida, que siempre va a estar asociada al acúmulo de biofilms. Podemos tener manchas blancas por fluorosis que van a ser difusas, como copos de algodón, que corresponden a un tipo de hipomineralización, como la fluorosis. Y por otro lado, las hipomineralizaciones, que son manchas más circunscriptas, delimitadas. Y eso puede ser una imagen que se guarden en la memoria para hacer el diagnóstico diferencial básico. Ahí está nuestro paciente. Cuando ha recibido nuestra instrucción, nosotros lo hemos educado para que reconozca la importancia que tiene de cepillarse después de que comió algo dulce para evitar esas caídas de pH. Y la odontología mínimamente invasiva nos dice que menos es más, que tenemos que utilizar más cucharillas que turbinas, ser menos agresivos en la decisión del tratamiento. Básicamente, reconocer los dos factores en los que podemos actuar, en la desorganización del biofilm y en la instrucción de la dieta.
reconociendo el azúcar como la gran impulsadora o el villano de la enfermedad caries. No podemos dejar de aprovechar la oportunidad cuando un paciente está en nuestra consulta dándole las indicaciones de cómo se debe cepillar. Hoy el consenso dice que debemos evitar el enjuague para que la acción tópica del flúor trabaje sobre el esmalte. Es como si nos pusiéramos crema en la cara para hacer un tratamiento y luego nos laváramos la cara. Si usáramos el enjuague, por eso es importante que quede la pasta dental con ese flúor en la cavidad bucal. Las recomendaciones de dieta, conocer un poco, involucrarnos con esto es muy importante, a pesar de que no necesariamente tengamos que ser nutricionistas, pero sí darles pequeños tips, como yo les estoy compartiendo, para que las mamás tengan herramientas para proteger a sus hijos. Siempre tomar más agua que jugos, y ese cuadro lo voy a hacer bien grande en mi consultorio, y reconozcamos que la odontología mínimamente invasiva a partir del año 2017 fue reconocida por la Federación Dental Internacional como una recomendación para el abordaje técnico. Que todos sus pilares, los 6 pilares sobre los que se basa, nos recomiendan trabajar con una varijita en donde tenemos como principales herramientas materiales de remineralización, materiales que nos van a permitir conservar estructura dentaria, trabajar con un respeto más biológico del elemento dentario. Y finalmente, para ya poder compartir las pantallas, comparto esta reflexión en donde el éxito de nuestro tratamiento como odontólogos reside en el mantenimiento que realice nuestro paciente. Y por último, el resumen en estas 3 imágenes, que significa que el manejo de las lesiones de caries debe incluir el manejo de la enfermedad caries. Hacerlo bajo la filosofía de una odontología mínimamente invasiva. Nunca se debe cavitar una lesión no cavitada o con bajas probabilidades de estar cavitada. Recuerden que la enfermedad caries es crónica y que tenemos tiempo para evitar la cavitación. Para lesiones no cavitadas se deben utilizar técnicas no invasivas. Las terapias no invasivas incluyen asesoramiento de dieta, control de biofilm, estimulación de flujo salival, aplicación periódica de flúor. Por lo tanto, mi consejo o lo que yo quiero inspirarlos a ustedes es a ponerles tiempo a los cambios, que haya una coherencia entre lo que dice la evidencia y lo que podemos hacer en la clínica. Y podemos quedarnos como meros espectadores o elegir actuar activamente como profesionales de la salud y lograr trabajar para la salud, logrando dientes funcionales durante toda la vida. Y están todos invitados a formar parte de esta filosofía de trabajo.